Estamos de regreso y vamos a continuar este muy interesante debate en torno a la calificación, la validez de la elección de los ministros de la Suprema Corte y lo que se puede esperar de la nueva reforma electoral impulsada por la presidenta Sheinbaum. Tú tenías, Javier, algo que decir con respecto al tema del tribunal, sí, ¿no? Muy puntual Sí. respecto a lo que dijo Blanca. Comparto totalmente tu descripción de los dos grandes resortes. Lo ocurrido en Brasil y que no le suceda a Morena lo que le sucedió al Partido del Trabajo y a Lula, y el otro resorte de que el Poder Judicial no detenga la Cuarta Transformación. Dado esos resortes, dado esos objetivos, la pregunta es cómo mejor lograrlos sin generar costos adicionales. Y yo creo que había un abanico de posibilidades. Pensar que la reforma propuesta era la única posible para lograr esos objetivos, creo que es incorrecto. Yo creo que había muchas posibles reformas. Creo que la que escogieron sin duda logra los objetivos, pero a enormes costos. Y yo sí creo que habría otras posibles que lograban esos objetivos sin generar esos costos. Pero cuando y dices... respecto a Claudia, de que en su momento no lo hizo, ok, no sé, ya lo discutimos en su momento, si podía, no podía. Va a tener una segunda oportunidad de hacer algo. Y está mandando avisos también muy claros de qué quiere hacer, ¿no? Claro. Los avisos cada quien los interpreta, pero mi punto es que rumbo a 2027 va a haber otro espacio pequeño para hacer un pequeño ajuste, y no estoy hablando, no, lo voy a echar para atrás, eso no va a suceder. Va a haber ese otro espacio. Te Va voy a a decir hacer por qué. algo Morena y el gobierno, o no, tal vez no. Lo más probablemente es que no. Pero va a haber ese espacio, existe ese espacio, dado esto que ocurrió. Pero, ¿sabes dónde no te compro el argumento? Que dices que tuvo enormes costos. Yo no veo enormes costos, francamente. ¿Dónde están los enormes costos? Una de las apuestas de este gobierno es crecimiento. ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma judicial en eso? sí, Bueno, eso no es un costo. Está bien. La inversión privada, sí. Eso no es un costo. Si hubieran hecho otra que les daba el control del Poder Judicial, pero daba algo de pero legitimidad es y un certeza. tema económico, no político. Para ellos lo que casi te diría que hasta lo único que les emociona es tener poder. Si la economía se está viniendo, se está derruyendo, se está la cayendo. presidenta no, ¿eh? Yo creo que No eso es no. ¿Quieren seguir pagando los programas sociales? Sí, bueno, es parte de la política. ¿Y cómo los pagas? Con crecimiento. No hasta ahorita, pero en fin. Vamos, si les parece. O sea, es dividir lo Te político de lo compro económico. de la parte económica, pero así que haya habido un enorme costo por esto. Y además no. muy difícil de Sí. separar el costo de eso en relación a lo de Trump, por ejemplo. ¿sí? Exacto. Y Bueno. en relación a cómo ranqueas lo del tema del judicial vis-a-vis el tema de seguridad, el tema de agua, el tema de energía, electricidad en particular, para la inversión privada. A ver, yo estoy de acuerdo con Ana, lo que señalaba, o sea, para la presidenta Sheinbaum sí creo que, a diferencia del para el presidente Andrés Manuel, expresidente López Obrador, el crecimiento económico sí sería importante. Lo que pasa es que tiene un entorno que todo parece conspirar en contra de la inversión privada. Y sin negar que es importante el tema del Poder Judicial y que pueda haber certidumbre, también hay muchos otros elementos y también tenemos muchos otros casos. El más señalado es China, en donde pues no tiene un sistema judicial independiente y sin embargo ha tenido tasas de crecimiento importantísimas. Pues sí. Entonces, digamos, no me convence tal cual el argumento. Además, los inversionistas extranjeros siempre te pueden pedir arbitraje internacional. Yo hablo del nacional, Y de inversión nacional. Te lo cobran en riesgo, te lo cobran en Inversión esa tasa privada de... en China Sí. un poquito menos que en México, ¿no? No, ¿cómo? Hombre, por Muchísimo. favor. La inversión Javier. privada en China. ¿Qué mueve la economía china? ¿La inversión? El Estado. Ah, bueno, pero Es un tendría que ver. capitalismo de Estado, pero... yo creo que deberíamos dedicar un programa a China. Totalmente de acuerdo, porque quiero regresar con Ana Laura Magaloni el tema de la reforma electoral, porque nos dejó una provocación la doctora Heredia aquí durísima, que incluso a Morena ya no le estaría ni Siendo importando. tan indispensable la legitimación electoral, que el problema es interno. Ajá. ¿Cómo arreglas el tema interno? Que es consistente lo que dijo al principio. Sí. Sí, Ah, sí, adelante. Sí, a mí me parece que para arreglar los problemas internos, o sea, yo sí veo que se está diluyendo la autoridad de la ley. O sea, Bueno, esa- no sé si sea que lo único que importa es el control interno. Es interesante porque la reforma electoral son puras normas. O sea,
vamos a reescribir algunas de las normas electorales, pero en realidad la ley se está diluyendo. ¿Y dónde están los nuevos hilos de control de la presidencia? Y a mí me parece golpe magistral. Ya tiene de nuevo la UIF y necesita el SAT y necesita los instrumentos de control, la fiscalía, los instrumentos viejos de control. Porque o tienes una o tienes otra, digamos, o el orden lo pone como el arbitraje a través de la ley y las comas y los guiones acaban siendo muy importantes para ver quién tiene poder a qué y se acaban debatiendo en tribunales, eso, o porque tienes el poder, ¿no? Entonces yo creo que Claudia Sheinbaum, pues la verdadera reforma no es la política, sino la reforma de tener todos los hilos del sartén sobre el mango. Incluyendo la parte interna, digamos. No, es que yo creo que si no es la ley, ¿cómo domesticaban los priistas? Con los poderes, con el poder de la fiscalía, el poder de las policías, con la posibilidad de intervenciones telefónicas, de armar casos a modo, o sea, las cosas por las cuales te van presionando, o sea, si es eso, pues entonces estamos Pero viendo... sí, yo creo que eso es absolutamente así en general para el PRI clásico, lo que conozco. Pero específicamente en lo electoral, y termino la cita de Sartori, dice, ¿por qué, se pregunta Sartori en este libro de los partidos políticos, ¿por qué si el PRI no necesitaba un sistema que le asegurara la victoria, porque podía ganar sin trampa, digamos? ¿Por qué lo hizo así? Pues básicamente para poder asegurar la disciplina interna al interior del PRI. El que pudiera saberse que era garantizado. El candidato que salía ganaba. Usted, señor Leo, ahorita espérese porque a la próxima le toca. No a ver usted compite contra ellos dos y a ver si a lo mejor. No. Yo para que pueda realmente disciplinar necesito dar la certeza, acabar con esa incertidumbre que es la característica central de unas elecciones libres, que no se sabe quién va a ganar. Ese es el punto para el cual ahora yo creo está en la discusión. Muy bien. O sea, la certidumbre sobre con quien yo digo, gana. Sí, y para eso necesito que no haya competencia efectiva. Aunque yo gane, ¿sí?, no puedo dejar ni el más chiquito resquicio de duda. Yo tengo que ser la única que reparte el queso, porque entonces tú sí te disciplinas. Sí. Oye, pero es que no me diste esta vez el Estado de México. Tranquila. No importa, pero ya te va a tocar a la próxima. O te va a tocar algo diferente. O te va a tocar algo diferente, pero solo es posible si controlo yo el resultado electoral. Por cierto, hablando de Giovanni Sartori, que lo califica Pablo Gómez como un ingeniero, ¿no? Así le dijo, ¿no? Eso Pablo le dijo en una entrevista con Hernán. Ahora lo van a estar recuperando, vas a ver, aunque no lo citen. Exacto, es un ingeniero. Bueno, vaya ingeniero, pero en fin... Pero a mí me parece que hay un estilo distinto en la manera de gestionar la propuesta de reforma electoral. No es que la presidenta Sheinbaum haya amanecido un día y nos dice, acabo de enviar al Congreso esta iniciativa de reforma electoral, como habría hecho el presidente López Obrador, sino que por lo menos toma cierta distancia, enfría la discusión, toma digamos, un tiempo para que esto se vaya cocinando, con el estilo que también empieza a definirse. Esta no es una reforma que busca consensos, que busca incorporar la opinión de quienes tienen la experiencia en el mundo de la administración o de la justicia electoral. Por supuesto que no nos interesa escuchar a los opositores. No. Esta es mi comisión, pero vamos a tomarnos un tiempo. Y yo creo que es una cosa que nos habla de un estilo muy distinto, de una visión que no es la reforma de la impulsividad, que era un poco esta política de los arranques del gobierno anterior, sino que hay pues este cuidado en el manejo de un autoritarismo que pretende ser mucho más eficiente. Pero no ves, incluso en este estilo, un intento, y voy a volver a utilizar el término, de agandallarse todo. Yo creo que sí. Creo que ¿no? Entonces la pregunta es cómo te lo agandallas, ¿no? Bueno, yo creo que hay un estilo distinto del estilo personal de agandallar. Yo creo que aquí hay una visión más serena, más tranquila, que pretende
controlar los instrumentos técnicos de la gandalla. Javier. Temas muy interesantes todos. Empiezo por el tema de la legitimidad. Sin negar que creo que un elemento central de todo esto tiene que ver con Morena, con lo que pasa dentro de Morena, con la relación de Claudia con Morena, etcétera. Yo creo que la legitimidad democrática es fundamental. Si este sistema nuevo le vamos a llamar, entre otras cosas, populista, para el populismo las elecciones son fundamentales. Hay esta intención de entender la elección siempre en el contexto de democracia liberal. No, las elecciones se dan en muchos contextos, en el contexto priista, ahora en este nuevo contexto, en la cuarta transformación. Entonces, cuando hablo de elecciones, no estoy hablando de democracia liberal, pero es una herramienta central para el populismo, la legitimidad que te dan las elecciones. Ahora, ¿qué tipo de elecciones? No las democráticos liberales, sino las mayoritarias, las que te dan aclamación, te apoyan por aclamación, etcétera, etcétera. Entonces hay un proyecto electoral que tiene que ver con elecciones, que es parte importante de este modelo. Ahora, al mismo tiempo, y sin lugar a duda, en efecto, hay un tema interno importantísimo. Yo difiero un poco con Chucho, compartiendo mucho de lo que dijo, en que yo lo que veo es que Claudia dice, a ver, esta reforma, las otras vinieron del sexenio de López Obrador y se hicieron por él y por su Congreso de inmediato. Esta sí me la voy a agandallar yo y se la voy a quitar al Congreso y la voy a controlar yo. Y yo creo que algo que podría ser para lograr ese objetivo sí es el diálogo y la deliberación. Usar a la oposición en un sentido muy amplio para defenderse de ciertos sectores de Morena con los que no está de acuerdo y a los que quiere marginar. Entonces, ¿cómo podrías hacer eso? ¿No? De muchas maneras. Una de las herramientas que tienes es esta comisión, que es totalmente suya, entre comillas, totalmente suya, pero vamos a decir que es totalmente suya, de la presidencia, que va a debatir y va a deliberar y va a haber opiniones diversas. Y vas a usar eso, un poco lo que hizo en el Pacto por México, hay que decirlo, Peña Nieto, que se dejaba jalar a la izquierda por el PRD donde le convenía y se dejaba jalar a la derecha por el PAN donde le convenía. Hizo al PAN y el PRI para sacar adelante lo que él quería. Yo creo que esta comisión podría, no me consta, no me ha platicado nadie al respecto, pero yo creo que es una estrategia de Claudia para controlar esta reforma de cara a sus opositores dentro de Morena. Ahora, y usar a la oposición para esos propósitos. A ver, yo ahora, creo que he visto... nos tenemos que ir a una pausa, pero me quedé con... Tú dices, para el populismo es muy importante el tema de la democracia. De las elecciones. De las elecciones. ¿Estarás de acuerdo? Y perdón que regrese a Venezuela. En Venezuela hay un régimen populista. Yo te diría que ya dejó de ser eso. Ya dejó de ser populista. Sí. Porque perdieron las elecciones. Sí. Y quien le dio la legitimidad es un tribunal patito, que no... Y ahí siguen en el poder. Pero entonces perdió esa calidad de populista. Yo te diría para que sí, convertirse. Pero aún así los restos del populismo que quedan hablan de un régimen que dice, no ganamos. ¿Me entiendes? Cuando un dictador de otro tipo hubiera dicho, ¿qué elecciones qué? Sí, no, ¿me entiendes? Ni siquiera. Entonces ahí sigues viendo los restos, pero yo sí creo que para el populismo las elecciones son centrales. Bueno, déjenme ahora, si regresamos contigo, hacemos una breve pausa, regresamos en un momento más.